En la primera epístola del apóstol San Juan, todavía estamos estudiando esta carta, preciosa carta, muy instructiva. Estamos en el capítulo 5, estamos ya en el capítulo final. Primera carta de Juan. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Capítulo número 5. Vamos a leer 2 versículos nada más esta tarde. Verso 4 y verso 5. Aleluya. Cuando usted lo tenga, diga amén. Amén. Una buena práctica cristiana es decir amén. Amén. No, así no, amén. Gloria a Dios. Y leemos la palabra del Señor, hermanos, con toda reverencia. La Escritura dice de la siguiente manera: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dije que lo íbamos a leer. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Gloria al Señor. En el tiempo ya nos ha avanzado, vamos a ser breves esta tarde. En la continuación de este capítulo 5 de la primera carta del apóstol San Juan. Si ustedes recuerdan, amados hermanos, hace 2 semanas terminábamos el estudio hablando de evidencias. De hecho, tocamos un poquito este verso 4, pero hablábamos de evidencias, de señales, de muestras de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y decíamos, y solo voy a refrescar un poco la memoria, decíamos que un verdadero hijo de Dios es aquel que practica la justicia en su vida. Amén. Un verdadero hijo de Dios es aquel que practica la justicia en su vida. Es una evidencia de una vida cambiada para aquel que es un cristiano verdadero. Practicar la justicia, decíamos, es un estilo de vida, es una práctica habitual. Y decíamos, hermanos, que nosotros, como personas, nos podemos equivocar, podemos fallar, podemos resbalarnos y caer en alguna ocasión, pero la práctica de su vida diaria será, hermano, ejercer la justicia. Ejercer la justicia porque usted ha nacido de nuevo, porque usted es una nueva criatura, porque usted tiene una nueva naturaleza, porque usted es un hijo, es una hija de Dios. Primero de Juan, capítulo 2, verso 29, dice que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. También, si usted recuerda, Apocalipsis, capítulo 22, en su verso 11 dice que aquel que es justo practique la justicia, y el que es santo, santifíquese todavía. Así que el verdadero hijo de Dios es aquel que practica siempre la justicia. Practica la justicia. Otra evidencia de la que hablábamos es que el Hijo de Dios no practica el pecado. Sí practica la justicia, pero no practica el pecado. No vive en el pecado. Antes vivíamos en él, pero ahora ya no. Y no estoy diciendo que no pecamos, porque la misma Escritura, a través del mismo apóstol San Juan, dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, verso 10. Entonces, el Hijo de Dios practica la justicia, pero no practica el pecado. Y solo estoy recordando un poco lo que vimos hace 2 semanas en el estudio, porque si ustedes recuerdan, la semana pasada no tocamos esta carta porque de alguna manera estábamos festejando nuestro regreso a esta casa de oración después de 3 meses de ausencia a causa de la pandemia.
Es por esa razón que estoy haciendo este pequeño recordatorio de lo que nosotros vimos ya, para poder de esa manera encauzarnos en el contexto de lo que estamos estudiando en esta carta. Así que, hablando de evidencias, ya mencioné 2. ¿Ya alguien se acuerda de las otras 3? Exacto, cabal, correcto, sí. La tercera evidencia es que el verdadero Hijo de Dios amará siempre a los demás. De eso hablábamos. La tercera evidencia. Y los amará a su hermano de tal manera que pondrá su vida por él si es necesario. Eso es lo que dice 1 de Juan capítulo 3, verso 16. Entonces esa es la tercera evidencia. Y la cuarta evidencia, alguien que quiera partir, solo uno. Exacto, que el Hijo de Dios vence al mundo. Gloria a Dios. Esa es la cuarta evidencia. Hay otra, pero nos vamos a quedar hasta ahí. El Hijo de Dios es aquel que vence al mundo. Amén. ¿Sí? Como decía, estoy recordando eso para poder encauzarme en el estudio de esta tarde, porque, si se dieron cuenta, eso es lo que dice el verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Va. ¿A dónde fueron anoche que vienen tristes ahora? Y esta es la victoria. Jesús amado. Manda fuego, Señor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Qué barbaridad. Jesús amado, ten misericordia. Verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Gloria a Dios. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, esto es importante, créanme, porque la fe en Dios no solamente nos va a llevar a amar, no solamente nos va a llevar, hermanos, a obedecer a Dios, sino que Juan dice aquí que todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y es que la fe que vence al mundo es aquella fe que ve las realidades eternas. La fe que vence al mundo es la fe que ve, hermanos, las realidades eternas. Es la fe que conoce el poder de Dios y que ama tanto a Cristo, ama tanto a Dios, que los placeres del mundo, que los valores seculares, que las costumbres impías y el materialismo egoísta ya no tiene atractivo para el creyente. Ya no le atrae. Son cosas que han perdido el valor para aquel hijo de Dios, para aquella hija de Dios. Son cosas que aún se han vuelto desagradables, detestables para el creyente. No sé si me explico. Aquí, hermanos, hay algo interesante también. Y es que cuando Juan dice, y esta es la victoria. Esta palabra en el griego, la palabra victoria en el griego es la palabra Nike. O como ustedes la conocen, Nike. ¿Sí? Esa marca deportiva, ¿sí? Zapatitos y camisas y Nike, voy a ir a comprarme unos Nike, dice la gente, ¿sí? Bueno, uno de los significados de esa palabra griega es invencible. La palabra Nike o la palabra Nike, ¿sí? Es invencible. Entonces la gente tiene esa idea, ¿verdad? No sé cómo le llegó a la mente esa idea de que los productos, y no le estoy haciendo comercial a eso, Nike no me da ofrenda, ni quiero. ¿Sí? No, pero el punto es de que la gente tiene esa idea, y entonces van a la tienda y se compran unos zapatos de esos, porque creen de que son más duraderos. ¿Sí?
que aquellos bajen estos. Sí. Tienen la idea de que esos, como son de esa marca, le van a durar más que los que están vendiendo en la polvareda ahí por la 34 y la no sé qué. Sí. Entonces van y se compran unos Nike porque creen que duran más y van a pagar más. Pero le cuento esto porque en el tiempo de Juan los griegos tenían una diosa. Los griegos tenían muchos dioses, los dioses del Olimpo, ¿verdad? Allá en el panteón tenían muchos dioses. Y tenían una diosa que se llamaba así, la diosa Nike. Esa era la diosa de la victoria para los griegos. Cuentan que en una batalla, la batalla de Maratón, así se llamaba esa batalla, así se llamó esa batalla, en el año 490 antes de Jesucristo, los griegos vencieron a los persas. Y entonces hubo un soldado que corrió 42 kilómetros sin zapatos de esa marca. Pero corrió 42 kilómetros desde las playas de Maratón. Por eso le dicen así a la carrera esa, ¿verdad? Maratón. Así se llamó esa batalla. Entonces ese soldado corrió 42 kilómetros desde las playas de Maratón hasta Atenas, la capital de Grecia, para anunciar la victoria. Y cuando llegó, un solo grito pegó, dijo Nike. O sea, que habían vencido. ¡Victoria! Un solo grito pegó porque cayó desplomado. Eso cuenta la historia. Entonces, para los romanos, esta diosa Nike de los griegos, para los romanos se llamaba así, simplemente Victoria. Era la diosa Victoria. Su imagen tenía una corona de laureles. Y esa era la diosa que personificaba el triunfo para los romanos. Esta diosa era hija de Estigia, que era una oceánide, o sea, hija del océano, en la mitología romana, y era hermana de Invidia, que era la diosa de la venganza y de los celos. Esa era la mitología. Pero el punto es, ya salgámonos de la clase de eso, de la historia. El punto es que para los romanos, ningún mortal podía obtener la victoria sin la victoria. Es decir, sin la diosa esa. Para ellos, si la diosa Victoria o si la diosa Nike no estaba de tu lado, de tu parte, no ibas a poder salir victorioso en una situación X. Ellos decían y ellos creían que solamente esa diosa, la diosa Victoria, podía salir airosa, victoriosa, porque ella era invencible. Y si tenías la victoria, era porque la diosa de la victoria te la había dado. Ese era el pensamiento de ellos. Sin embargo, para Juan, que es aquí donde a mí me gusta, Juan dice aquí, en este versículo 4, que si usted es nacido de Dios, usted no necesita esa otra diosa. No, usted no necesita ni a esa ni a ninguna otra, ni a ningún otro. Porque un solo mediador hay entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Sí. Si usted es nacido de Dios, dice Juan, si usted tiene su fe puesta en Dios, si usted conoce a Dios, dice aquí que usted es victorioso, dice aquí que usted es un ganador, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¡Aleluya! Eso es lo que dice Juan. Gloria a Dios. Sí. Para los griegos, para los romanos en aquel tiempo, solo los dioses eran vencedores. Para ellos solo los dioses eran invencibles. Pero Juan, utilizando la misma palabra, Nike, para describir al Hijo de Dios, dice que nosotros en Cristo
vencedores. Amén. Y además, no somos solamente vencedores, sino que la Biblia dice que vamos más allá porque somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Entonces nuestra victoria no depende de ningún Dios creado por el hombre. Por más velas que le ponga, el que lo ponga cabeza abajo se va a quedar pelón el santo ese. Nuestra victoria no depende de ningún Dios creado por los hombres, ni de metal, ni de madera, ni de bronce. Sí, no. Nuestra victoria depende del Dios de los cielos. Nuestra victoria depende del Dios que ha creado a los hombres. Aleluya. Gloria al Señor. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso Juan dice aquí que todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que ha nacido del agua y del Espíritu vence. Ha vencido al mundo, ha vencido al sistema de este mundo, ha vencido a ese mundo carnal, a ese mundo gobernado por Satanás. O sea que nosotros hemos vencido a las huestes espirituales de maldad, hemos vencido por medio de nuestro Señor Jesucristo al diablo, al pecado, a la muerte. Ya no hay esclavitud porque Cristo nos ha hecho libres. Jesucristo nos ha hecho libres. Jesucristo venció a los principados, a las potestades, y dice mi Biblia que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, verso 15. Y esa victoria que el Señor obtuvo en el Calvario, también es nuestra. Aleluya. Sí. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. No se alegran ustedes. Gloria a Dios. ¿Sabe? El Señor sabía que aquella manada pequeña, así le llamó el Señor, lo vio así como cabritos, no, como ovejitas. ¿Sí? Y le dijo: no temáis, manada pequeña. Pues el Señor sabía que esa manada pequeña, en muy poco tiempo, después de que el Señor ya no estuviera aquí, en muy poco tiempo, esos discípulos que él había escogido enfrentarían, hermanos, las persecuciones más terribles, más crueles que se hayan vivido en toda la historia. Y él sabía que ellos iban a enfrentar todo eso. Nosotros, la iglesia, por lo menos nosotros los que vivimos en esta parte del mundo, en América, nosotros no estamos enfrentando ninguna persecución como aquella que sufrieron los cristianos de los primeros 3 siglos. Pero sí, entiendo que pasamos nosotros por algunas aflicciones de vez en cuando, ¿verdad? Las hermanas se afligen cuando van al closet y dicen: no tengo que ponerme, ya no les cabe la ropa, y están preocupadas porque no tienen que ponerse. ¿Sí? Nuestras aflicciones son: ¿y qué iré a comer? ¿Sí? Esas son nuestras aflicciones. ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner? Esas son las aflicciones de nuestro tiempo. Bueno, hoy día tenemos la amenaza de ese virus del COVID-19, un virus letal que, oigan, no se ha ido, no se confíen, protéjanse. Mañana vengan con mascarilla todos, porque el virus por ahí anda dando vueltas. Están atentos, no. Tómelo en serio, que es serio. Pero
nosotros los creyentes, nosotros sabemos que sí, que estamos en la mano del Padre, sabemos que nosotros tenemos un Señor que tiene cuidado de nosotros, pero por eso digo, no nos debemos de confiar porque estamos viviendo en este mundo. Amén. ¿Sí? Y como estamos viviendo en este mundo, no estamos exentos de enfermarnos. Sí, no estamos exentos. Mira, han muerto muchos cristianos con la pandemia, ¿no cree que no? Amén. Y Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? Entonces tampoco estamos exentos de tener situaciones, de tener problemas en el trabajo. ¿Sí? Los tenemos. Problemas en la calle, problemas en el vecindario, ahí en la comunidad donde vivimos, algunos otros no, pero algunos tenemos vecinos que nos complican ahí de vez en cuando. Pero tenemos que recordar que Satanás, que el Señor lo reprenda, dice en la Escritura que él anda como león rugiente alrededor buscando de quién devorar. Entonces, sumado a la pandemia, hoy día tenemos violencia en las calles, hay crimen por doquier, hay pobreza, más con la pandemia, hay mucha pobreza hoy día en muchas partes del mundo, hay hambre, quizás no aquí con nosotros, ¿verdad? Pero hay hambre, ¿sí? Hermano, hay tantas cosas que nos quitan la paz. Y el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí, dijo el Señor, tengáis paz. ¿Y sabe por qué? Porque únicamente podemos tener paz a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Únicamente podemos tener paz a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, el mundo le va a ofrecer muchas cosas. El mundo le va a ofrecer paz, pero la paz que el mundo ofrece es una paz ficticia. Es una paz temporal. El mundo le puede ofrecer felicidad, pero igual es una felicidad pasajera. No le crea a los ofrecimientos del mundo. Es solamente un espejismo. No estamos, iglesia, exentos de todas estas situaciones que he mencionado, pero es ahí donde se ve la diferencia, y es que la persona que descansa en Jesucristo es la que tiene paz aún en medio de las tormentas. Aquel que descansa en Jesucristo, esa persona tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no puede dar y que tampoco puede quitar, esa paz que solo se puede conseguir viniendo a Jesucristo en arrepentimiento y fe y caminando siempre en pos de Él. Por eso el Señor dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando Él dice yo, está hablando de sí mismo. Está hablando de su testimonio, del Nazareno. Está hablando de aquel humilde carpintero que Dios envió a este mundo para que viniera a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esa misión, y para poder entendernos a nosotros, Él tuvo que enfrentar las mismas situaciones que usted y yo enfrentamos en nuestro diario vivir. ¡Gloria a Dios! Sí, el Señor Jesús tuvo que atravesar el mismo camino que nosotros atravesamos. Dice la Biblia, dice el escritor a los Hebreos, capítulo 4, verso 15. Dice que el Señor, en todo, según nuestra semejanza, igual que nosotros, pues, fue tentado en todo, pero sin pecado. Gloria a Dios. Usted sabe que después de que el Señor fue bautizado por Juan allá en el Jordán, el Señor, dice la Biblia, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y ahí fue tentado en todas las áreas. Gloria a Dios. Para luego inicia su ministerio. Y en ese ministerio el Señor tuvo que enfrentar vituperios. Muchas situaciones. Los judíos, los líderes religiosos venían a Él buscando la manera de tender
trampa, siempre buscando la manera de tentarle, de hacerle caer al Señor. Para por último terminar el Señor clavado en un madero. Allí el Señor extendió sus brazos en aquel madero, pero la buena noticia es que allí, en ese madero, el Señor venció. Esa es la buena noticia. El Señor venció. El Señor murió en la cruz del Calvario, hermano, pero el tercer día el Señor resucitó de los muertos. Mahoma se quedó en la tumba. Buda se quedó en la tumba. Confucio se quedó confundido en la tumba. Todos los hombres que han muerto se han quedado en la tumba. Jesucristo fue el único. Él venció. Él venció al mundo. Él venció a ese mundo del cual el mismo Señor Jesús dice que fue creado por Él. Gloria a Dios. Sí. Interesante que hay un pasaje donde el Señor dice que no ora por el mundo. San Juan capítulo 17, verso 9. Sí. No ruego por el mundo, dijo el Señor, sino por los que me diste, porque tuyos son. Alabado sea, gloria a Dios. Pues ese mundo quiere moldearnos a su estilo. Ese mundo quiere moldearnos a su manera. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Dice el mundo. Sí, con una vez al mes que vayas, está bueno. Ese es el mundo. En la vida espiritual, la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse, como algunos, más con la pandemia se les hizo costumbre. Sí. Pues el mundo quiere moldearnos de esa manera. Ese mundo que está, hermanos, saturando las mentes con sus filosofías humanísticas, con un único propósito, con un único objetivo, que es el de quebrar la espiritualidad del ser humano. Ese es el objetivo del mundo. Quebrar la espiritualidad del ser humano. Ese es el mundo que Cristo venció. Ese es el mundo que usted y yo también podemos vencer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo, dijo el Señor, he vencido al mundo, y Él ha establecido en esta tierra y está levantando un reino rival a ese mundo. Nuestro reino es el reino de la luz. Un reino del cual Satanás ya no tiene autoridad. Gloria al Señor. No, Él no tiene autoridad sobre nosotros. Por supuesto que somos nosotros los que muchas veces le abrimos la puerta. Sí. Él pone la cáscara de banano ahí. Pero está en el ser humano, está en el hombre, pararse en ella para deslizarse y caerse. Ya no tiene autoridad sobre nosotros. El diablo y todas sus huestes espirituales de maldad fueron derrotados, fueron vencidos y fueron exhibidos públicamente en el Calvario. Y yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Yo he vencido al mundo. Es un recordatorio para todos aquellos que conocemos al Señor. Yo he vencido al mundo. Es una invitación también para todos aquellos que están atribulados, para todas aquellas que están atribuladas. Es una invitación para todos aquellos que no conocen al Señor. Vengan a mí, dice el Señor, vengan a mí. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso, para sus almas, dijo el Señor. Gloria a Dios. Mateo capítulo 11. Aleluya. Esa es la invitación del Señor para todas esas almitas que no tienen paz. Esa es la invitación. A todos los que no tienen paz. Hay personas que piensan, que creen que alejándose
de las cosas del mundo, que creen que practicando ciertas cosas o ciertas disciplinas no tendrán tribulación, pero esa no es otra cosa más que una mentira del diablo. ¿Sí? Personas que dicen, no, me voy a ir a vivir allá, a una montaña, yo solito. Y se van a la montaña, porque creen que alejándose del mundo, pero aún en la montaña siguen pensando. Y allá en la montaña están añorando lo que dejaron y se regresan. Pero es porque fuera de Cristo no hay paz. El único que puede saciar esa necesidad del corazón humano es Cristo. Es el único. Gloria a Dios. La persona que está sin Cristo solo anda buscando cosas con que llenarse. Anda buscando chunches con que llenarse. Pero el que tiene a Cristo ya no. Porque Cristo los sacia, los llena. ¿Se han fijado que esas personas que no tienen paz? Vuelve a ver a su vecino. Esas personas que no tienen paz, se les nota en la cara a usted. De verdad se les nota en la cara. Mire, hay personas que parecen el llanero solitario, unas grandes ojeras así. Porque no pueden dormir. Se pasan toda la noche sin poder dormir, están con unas grandes ojeras y no pueden dormir porque hay algo que les atormenta. Gloria a Dios. Hay algo que les quita el sueño. ¿Sí? Están toda la noche, vuelta para un lado, vuelta para el otro. Y entonces lo que hacen es comer. A medianoche come. No hay otra cosa que hacer, ¿no? Pues están desvelándose, pero el problema es que tienen una situación en su vida que les está quitando la paz. Y cuando no hay paz, olvídese, ni hambre ni sueño. Lo que hay es una depresión terrible. Porque no hay paz. Y por eso digo, parecen el llanero solitario. Pero aquel que confía en Dios, ¿cuántos confían en Dios? Amén. Gloria a Dios. Aquel que confía en Dios, aquel que va por los caminos de esta vida agarrado de la mano de Jesucristo, ese aunque tenga 1000 problemas está tranquilo. Gloria a Dios. Come bien, aunque sean frijolitos, Gloria. pero come bien, duerme bien. Gloria a Dios. Parece una piedra, mano, ni eso despierta. Fíjense que David, el rey David, era un hombre que había experimentado muchas adversidades en su vida. Desde joven David había experimentado muchas adversidades. David era un hombre que había peleado muchas batallas. Usted sabe, fue un guerrero, pero también David fue perseguido por Saúl. Durante mucho tiempo Saúl quería matarlo. Mas sin embargo, cuando yo vengo a la Escritura, yo encuentro a un David que cada noche, no sé si se ponía su pijama, pero cada noche se acostaba y decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4, verso 8. Gloria a Dios. Ese David no se le iba complicando la vida. Él sabía en quién había depositado su confianza, su fe, y sabía que el Dios de los cielos lo guardaba. Hermano, la diferencia no la hace lo que tienes. Porque hay personas que su confianza la tienen puesta en sus posesiones y en sus posiciones, la tienen puesta en sus habilidades, la tienen puesta en sus conocimientos, la tienen puesta en alguna listada, la tienen puesta aún en la cuenta bancaria. Pero, amados hermanos, la diferencia es con quién vas en este mundo. Si vas solo, irás desamparado. Si vas con malas compañías, vas a fracasar. Pero si vas de la mano del Señor, del Todopoderoso,
tu confianza y tu mirada estén puestas en Jesús, a pesar de lo que estés viviendo, vencerás, porque mi Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución, espada, desnudez, ¿qué? ¿Quién? Entonces tú vencerás cuando tu confianza y tu mirada estén puestas en Jesús de Nazaret, a pesar de la situación que estés enfrentando. Y entonces, cuando tu mirada esté puesta, cuando tus ojos estén puestos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, estarás tranquilo, estarás seguro, sabiendo que tu Señor es quien guarda tu sueño. Sabiendo que el Señor es el que sostiene tu vida. Gloria a Dios. Sí. Él sostiene, hermanos, el sol, la luna, las estrellas, con el poder de su palabra. Ahí están, no se caen. ¿Por qué? Porque mi Dios los sostiene. Pues así como sostiene esos grandes astros, así puede sostener tu vida si tan solo confías en Él. La pregunta es, ¿será así nuestra vida? Porque si no, aquel que su vida no está así, tiene que venir a Cristo. O necesita volverse a Cristo si está alejado de Él. Porque los que vencen al mundo solamente son aquellos que tienen la fe puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa, dice Juan, es la fuerza victoriosa que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe. El mundo, oiga, el mundo siempre te va a poner obstáculos para que no vivas en santidad. El mundo siempre va a poner obstáculos para que tú no vivas agradando a Dios. Pero recuerda que Jesús ha vencido al mundo y que la fuerza victoriosa que vence al mundo es nuestra fe. El que ha nacido de Dios vence al mundo. Es el argumento de Juan en el verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Oiga, el que cree. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Recuerde que cuando aquí hablamos de creer, aleluya. Cuando aquí hablamos de creer, no es, hermanos, creer con el intelecto. Porque hay mucha gente que cree en el Jesús histórico. Hay mucha gente que cree que sí, bueno, Jesús fue el profeta de Nazaret, que vivió en Palestina, que anduvo haciendo bien a la gente en muchos lugares. O sea, tienen un conocimiento teórico acerca de Jesús. Pero eso no basta. Eso no es suficiente. Juan dice que todo aquel que cree, en ese sentido, hermanos, la fe que salva es una fe que tiene tres elementos: conocimiento, convicción y fe. La fe que salva es una fe de tres elementos: conocimiento, convicción y fe. Entonces, para creer en Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, primero tenemos que saber quién es Él. Amén. Eso es lo primero. Tenemos que saber quién es Él. Segundo, tenemos que saber lo que Él hizo. Y tercero, por qué fue necesario que lo hiciera. Son tres cosas principales que nosotros debemos de saber, de conocer del Señor Jesús. ¿Quién es Él? Lo que Él hizo y por qué fue necesario que lo hiciera. Y la pregunta, ¿quién es Él? Él es la deidad, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Hermanos, sabemos por la Biblia que por petición de Dios Padre, Jesús dejó de lado sus derechos divinos y tomó forma de hombre, forma humana, y vino a esta tierra. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2 dice en el verso 6,
que el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gloria a Dios. Es el Hijo de Dios. Es el Verbo de Dios. Es Dios encarnado. Ese es Jesús. Gloria al Señor. ¿Qué fue lo que Él hizo? Jesús vino a esta tierra y Él vivió una vida perfecta, hermano, lo que lo calificó a Él para ser nuestro sustituto. Gloria a Dios. Él era el único que podía presentar una ofrenda agradable al Padre. Él sufrió el castigo por nuestros pecados. Su muerte en la cruz hizo posible para nosotros ser reconciliados con Dios, tener el perdón de nuestros pecados y experimentar la paz con Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Y por qué? Es el tercer punto. ¿Por qué? ¿Por qué fue necesaria su muerte? Porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Imposible. Todas nuestras buenas obras, dice la Biblia, todas las obras, las justicias de los hombres delante de Dios son como trapos de inmundicia. Están manchadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando nosotros aceptamos esa obra expiatoria de Cristo, entonces somos lavados, somos regenerados, somos perdonados, pasamos de ser enemigos de Dios a miembros de su familia, hijos de Dios. Gloria a Dios. Pero ese conocimiento, si no hay una convicción, de nada sirve. Ese conocimiento, si no hay convicción, de nada sirve, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios. Sí. La diferencia es que los demonios tiemblan. La gente no. Santo. Si usted recuerda, hay un pasaje en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, donde Jesús se enfrenta a unos demonios. Y entonces el demonio habla y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Oiga, ¿cómo le dice? El demonio está reconociendo que Jesús es Hijo de Dios. Aleluya. Y le dice que búsquelo si quiere, Mateo 8:29, ahí lo va a encontrar. Y el demonio le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Santo. Demonio. Lucas capítulo 4, verso 41 también dice que salían muchos demonios de muchas personas dando voces. ¿Y qué es lo que decían? ¿Qué es lo que gritaban esos demonios? Ellos decían: tú eres el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Los demonios, ellos conocían que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, volviendo al punto, no basta solo con saberlo. No, si la gente sabe, pero no basta solo con saberlo. Juan dice que hay que creerlo. Gloria a Dios. Todo aquel, fíjese que lo dice en el verso 1, primero de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Amén. Así como decía San Pablo, ¿se acuerdan de San Pablo? Pablo decía que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios. Entonces creer en Jesús es más que decirlo. Creer en Jesús es demostrarlo con hechos. Porque creer en Jesús, oiga, creer en Jesús es someterse totalmente a su voluntad. Eso es creer en Jesús. El que cree, el que ha creído en Jesús y le ha creído a Jesús, se somete a la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Muchos dicen creer en Jesús, pero dicen creer en Jesús porque un día levantaron la mano. Allá en la campaña los invitaron y les pusieron ahí: a ver, los que quieren ir al infierno para acá y los que quieren ir al cielo para acá. Ah, no, pues yo mejor voy al cielo, dijeron, y se pasaron ahí y ya.
Y entonces creen que ya porque levantaron la mano, ya con eso basta, pero no. Porque con sus actos demuestran lo contrario. Cuando alguien dice, mire, cuando alguien dice que cree en algo o en alguien, esa persona se adhiere completamente a esa filosofía, a esa enseñanza, a esa costumbre, a esa creencia. Llegan hasta hablar igual que la otra persona. ¿Sí? Se visten igual. Son todo igual. Han creído. Miren los jóvenes hoy en día. Se peinan igual que quién. Que el famoso ese. ¿Han creído? Y lo siguen. Sin embargo, hermanos, el que ha creído verdaderamente en Jesús, sigue a Jesús. Gloria a Dios. Sigue a Jesús. Gracias. Si alguno quiere ser mi discípulo, dijo el Señor, tome su cruz cada día y sígame. Gloria a Dios. Entonces, creer en Jesús, porque eso es lo que Juan me está diciendo aquí. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree? Entonces, creer en Jesús. Hay muchas maneras, pero voy a mencionar quizás 3 o 4. Creer en Jesús primero es conocerlo, es querer conocerlo. Querer conocerlo. Porque creer en Jesús no es solamente afirmarlo, sino, ya dije, demostrarlo con hechos. Gloria a Dios. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos Gloria con a los Dios. otros. Aleluya. Hay que demostrarlo. Cristo vive. No, si es fácil decirlo. Gloria a Dios. Una cosa es decirlo, otra cosa es demostrarlo. Bendito sea Con el hechos. Señor, más. Gloria a Dios. Y para conocer a Jesús, Padre, necesitamos saber cómo piensa Jesús. corazón que ya hecho está. Necesitamos saber cómo siente Jesús. Declarado está. Y necesitamos saber qué espera Jesús de nosotros. Gloria a Dios. Ay, pastor, pero el Señor está en el cielo. Nuestro corazón. Nuestro Para eso nos ha dejado esto. Amén. Aquí. Gloria a Dios, escrito está. Aquí está Y es su palabra. cómo piensa Jesús. Aquí, en este libro santo, está cómo siente Jesús. Y está lo que Él espera de nosotros. Gloria a Dios. Por eso, es importante escudriñar las Escrituras, como Él dijo. Porque en ellas Está mi verdad. escudriñar las Escrituras, dijo el Señor, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La manera de conocer a Jesús es a través de las Gloria a Escrituras. Dios por esa Pero también creer en Jesús es seguirlo. Porque a medida que le vamos conociendo a través del estudio de la palabra de Dios, entonces a medida que le vamos conociendo, llega a nuestro corazón la convicción. La convicción de que, como el mismo Jesús lo dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie. Él es el camino, la verdad y la vida No puede ser por usted. para alcanzar la vida eterna y para llegar al Padre. Gloria a Amén. Dios. Sí, Señor. Entonces, creer en Jesús es sentir ese anhelo por conocerlo, La pasión. es tener la convicción para seguirlo. Tercero, creer en Jesús es obedecerlo. Viene el Señor Jesucristo. Sí. Porque cuando comenzamos a seguirlo, también hemos decidido obedecerlo.
reconociendo la autoridad de su palabra y la necesidad que tenemos nosotros de tomarla, de adoptarla. Creer en Jesús, más que obedecerlo, también es someternos a su santa voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Señor, sea tu nombre. Venga tu reino. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí le ponemos freno de mano. Porque aquello de que hágase tu voluntad ya no nos gusta. No, es que yo tengo que hacer la mía primero. No, creer en Jesús es someternos a su voluntad. Reconociendo la autoridad de su palabra, adoptamos nosotros, hermanos, sus enseñanzas, su doctrina como un nuevo estilo de vida. El cristianismo no es una religión más, es un estilo de vida en el que nosotros vamos cambiando todos aquellos malos hábitos que traíamos del mundo, los vamos cambiando por la nueva vida que Cristo nos da. Pero lo hacemos sometiéndonos completamente a su voluntad, sometiendo nuestra voluntad a la de Él. Amén. Y por último, creer en Jesús es tener la seguridad de que si estamos dispuestos a permitirlo, Él puede cambiar nuestras vidas. Y puede Él capacitarnos para vencer el pecado. Porque solamente el que es nacido de Dios vence al mundo. Y el que es nacido de Dios es aquel que ha creído con todo su corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Por eso Juan dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, esta tarde pónganse de pie, levanten sus manos al cielo y denle gracias al Señor.